Alerta ciudadanos y ciudadanas. A partir de este momento, todo el mundo a sus casas. Todos a mirar la TV, a comer mucho, alcohol en gel en la mano y a... No. ¿Para qué estamos diciendo? Vamos de vuelta. Carlos, ¿me subís el retorno? Alerta ciudadanos y ciudadanas. A partir de este momento, todos con el volumen bien alto. A partir de este momento, comienza BSO, Banda Sonora Original. Temporada 9. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Somos radio. Yeah! Somos textos. Who's got my goddamn cigarette? Somos experiencias. Tell me, do you bleed? Somos música. You know what I'm talking about, you fucking cockroach. Somos BSO, Banda Sonora Original. Siempre por www.bsoradio.com.ar. Frankly, my dear, I don't give a damn. BSO. Una plaga que combate otras plagas. Keep the change, you filthy animal. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original, la última de este mes de abril. Venimos con un recorrido en cuarentena, obviamente, dialogando con Fabio Villalba, o escucharán mi voz intentando llevarles alguito a sus oídos para pensar, para estar un rato, no sé si distraerse, que también es parte de todo esto, sino además meternos en el mundo del cine, establecer ciertos vínculos con nuestra realidad, empezar a entender ciertos simbolismos, ciertas ideas, algo que no solo hacemos ahora, que hacemos en muchas oportunidades en BSO, pero en esta 9ª temporada nos tocó esto, digamos, ¿no? Nos tocó un tiempo en que debemos estar encerrados. Alguien por ahí dice, algunos por ahí dicen que esta es la tercera guerra mundial, que no se necesitan armas, que no se necesitan guerras cuerpo a cuerpo, pero que así todo estamos en el medio de una guerra. Bueno, en principio es una pandemia, digamos, por terminología de especialistas. Estamos todos guardados a la expectativa, con caídas enormes y estrepitosas económicas, sociales, y no sabemos qué vendrá de esto. Esperamos que un cambio, pero no sabemos qué. Lo cierto es que esto es claramente una bisagra, y en el futuro habrá algo, no sé si distinto, pero tal vez una metamorfosis de este capitalismo voraz, de este neoliberalismo, o tal vez algunos estados de bienestar. Uno nunca sabe. Lo cierto es que 2020, este año que va a quedar para la historia, que no va a ser un año más, también es aniversario de algo, ¿sí? Y probablemente es el aniversario de la finalización, ¿sí?, de uno de los sucesos más importantes de la historia humana. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si la humanidad tiene como alrededor de 5.000 años contando todas las sociedades orientales y luego la sociedad occidental, y nosotros que estamos recién como apareciendo en los últimos 600, 700 años, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es cierto, y ha habido un montón de situaciones, y hay un montón de bisagras, digamos, ¿no? Por decir una, en el siglo XIX, Napoleón, digamos, la Revolución Francesa previa. Digo, hay momentos nucleares. Ahora, hablando de nuclear, entre 1939 y 1945 probablemente sucedió la guerra más importante, más cruenta y más destructiva de la historia de la humanidad. Algunos le dicen movilización total, o parte de la movilización total. Se hablaba previamente de la Gran Guerra, ¿sí?, aquella que sucedió entre 1914 y 1918, hoy conocida como la Primera Guerra Mundial. Nadie preveía que pudiese existir algo peor, y sí existió algo peor. Entre 1939 y 1945 se desarrolló probablemente la guerra más terrible y brutal de toda nuestra existencia, y que cambió el vivir de la humanidad para siempre, ¿sí? Cambiaron las relaciones de poder de una manera
en donde básicamente mucho de lo que conocemos hoy es gracias, aunque pongamos entre comillas las gracias, a la aparición de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se origina?, dirán ustedes. ¿Y qué tiene que ver con BCO en tal caso? Bueno, muy bien, como es el 75 aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y que es básicamente un eje que partió al medio el siglo y partió al medio de la humanidad, y que por ejemplo apareció la bipolaridad, una bipolaridad que después se quebró, pero casi 50 años después, y que devino en un poderío gigantesco del monstruo occidental llamado Estados Unidos. Nosotros decidimos hacer una vez por mes, aparte de por ejemplo los BCO con auriculares y aparte de hacer los especiales de sci-fi, hacer la Segunda Guerra Mundial en películas. Del otro lado ustedes dirán, che, pero ¿qué vas a hacer con esto? ¿No? ¿Vas a contar un cuento? ¿Nos vas a decir que se hicieron muchas películas? ¿La propaganda? En realidad de todo un poco. En realidad básicamente lo que vamos a hacer es en cada capítulo tomar 2 o más películas, pero generalmente 2, que nos den cuenta de alguna manera de el estado de situación, podríamos decir, de esa Segunda Guerra Mundial. Hay algo que hay que tener muy en cuenta. Primero, no es que las películas son hijas de su época, sí. Ahora, ¿implica que el relato que construyen es lo que estaba pasando ahí? No necesariamente, ¿sí? Ningún relato, por más que se jacte de objetivo, jamás va a ser el reflejo de una presunta realidad, digamos, ¿no? Bueno, ya nos estaríamos yendo inclusive a otros lares, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo se mira? Digo, la realidad de los rusos no es la misma realidad de los norteamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Tendremos binomios de películas y en estos binomios intentaremos tener un tópico que nos ayude de alguna forma a ver algunos vértices de esta Segunda Guerra Mundial. Para los más jóvenes, para aquellos que por ahí todavía no leyeron nada o intuyen algo o leyeron muy poquito, o los más grandes que tampoco por ahí, ¿no? Nunca les interesó, la Segunda Guerra Mundial no empieza directamente en 1939, se la declara en el 39 porque Inglaterra le declara la guerra a Alemania, pero básicamente esto venía de antes, ¿sí? Después de la Primera Guerra Mundial, no es que todo fue, amor y rosas, ¿sí? Hubo grandes movimientos que ya existían y que ya estaba muy convulsionado todo desde lo que sería principios de siglo, que empezaron a emerger. Esos movimientos, ¿sí?, básicamente se focalizaron en Alemania, en Italia y parte en España. No eran los únicos, ¿sí? Pensemos, Mussolini, el ingreso de Mussolini en la Italia, ¿sí?, como líder supremo, digamos, ¿no? Hoy uno lo escucha hablar a Mussolini y parece como una especie de monigote. Lo cierto es que enfervorizaba mucho a los italianos y estuvo mucho tiempo en el poder. Por otro lado tenemos la República de Weimar en Alemania, ¿sí?, esa famosa post, ¿sí?, o segunda instancia luego de la desaparición del Imperio Austrohúngaro y la reducción de ciertos territorios a Alemania, la caída del Kaiser. Digamos, hay toda una cantidad de sucesos que derivan en la República de Weimar a un caos absoluto. Ese caos va a ser aprovechado por un señor que se va a llamar Adolf Hitler, que erróneamente se cree que llegó al poder por el voto popular y es mentira, digamos. En realidad Hitler hasta estuvo preso en 1923, había tenido, por ejemplo, una sublevación muy importante con lo que después serían los camisas pardas, etcétera, etcétera. Ya hablaremos bien de lo que es la construcción del nazismo y cómo se mostró al mundo el nazismo. Hitler estuvo preso, escribió Mein Kampf y en 1936 ya estaba básicamente al mando de Alemania, ¿sí? Del otro lado de la costa, Estados Unidos de América, ¿no? Venía de 1929, de la Gran Depresión, algo muy similar a lo que está pasando ahora. También pensemos que en el 18 había estado la fiebre española, o sea, terminaba la Segunda Guerra Mundial y se murieron 15 millones o 20 millones de tipos, más,
¿no? Por la gripe española. Estados Unidos estaba en una situación de desarrollismo, en donde todo, bueno, el fordismo, algo que hablamos mucho acá en BCO, digamos, ¿no? Se jactaban de ser América y la famosa mirada de la libertad, digamos, ¿no? Algo que no concordaba, y eso es también parte de la leyenda negra, con buena parte de lo que expresaba Hollywood. Los grandes directores de Hollywood no miraban ahí. No miraban ese lugar positivista, progresista. O sea, lo miraban críticamente, ¿sí? Ponían una pata en el siglo XIX y una pata en el siglo XX. Entonces tenemos fascistas en Alemania, fascistas en Italia. Tenemos este desarrollismo y este progresismo que está ferviente en los Estados Unidos, tratando de recuperarse de la caída del crack económico del 29. A todo esto tenemos que sumar Oriente. Y en Oriente es donde está otra de las potencias que se va a desarrollar durante la Segunda Guerra Mundial: Japón. Japón ya estaba entrando en una cierta estructura republicana, con emperador, pero con una estructura similar a la parlamentaria, con primer ministro, etcétera, etcétera. Pero, inclusive Japón había peleado para el lado de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Pero algo sucede. Japón también es hijo de la lógica norteamericana, digamos, o por lo menos similar. Un desarrollo brutal, una industrialización indiscriminada, un volumen demográfico insostenible, y entonces deciden invadir, si no recuerdo mal, en 1938, aproximadamente 39, cerquita, o por ahí es un poquito antes, 37, deciden invadir la Manchuria china, porque ahí había una cantidad enorme de recursos. No sé si les suena esto de la batalla por los recursos, guerra de Irak, algunas cositas que han sucedido en los últimos 20 años. Deciden invadir Manchuria y tomarla, ¿sí? China era un caos en ese momento, estaba la batalla de Mao Zedong, Rusia estaba conformándose en lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la Revolución del 17. Ustedes piensen, nosotros, ¿no? Sudamérica, que dentro del todo quedó bastante exenta de la Segunda Guerra Mundial, básicamente estaba en un proceso también muy complejo. Algunos países recién se habían independizado, nosotros teníamos aproximadamente 100 y algo de años como república, pero teníamos una interrelación carnal con los ingleses, ¿sí? En el 45 se escuchará mucho la frase Braden o Perón, 45-46. Nosotros estábamos batallando en esos años en que aparece Hitler, que aparece Mussolini. Estábamos batallando entre los conservadores, entre los camisa blanca, entre la Unión Cívica Radical y sus vertientes, entre el diario de Irigoyen. En definitiva, el mundo estaba convulsionado, había muchos cambios. El siglo XX básicamente fue un momento de explosión. Aparecen las democracias claras. Bueno, empieza a haber una cantidad de elementos, digamos, ¿no? Ni hablar lo que viene después, ¿no? Yo les diría hasta por lo menos finalizando el siglo XX. O sea, que la Segunda Guerra Mundial, ese núcleo entre 1936 aproximadamente y 1945, ese momento fue una explosión para el mundo, ¿sí? Literalmente, y esto no es peyorativo, una bomba atómica detonó al mundo y cambiaron las cosas. En tal caso se profundizaron algunas que ya se venían anunciando, ¿sí? Y entonces ahí nos empezamos a encontrar con una cantidad de elementos sociopolíticos y económicos que cada vez más se van a recrudecer y que nos van a llevar al estado de hoy, casi les diría, ¿eh? Mucho de lo que se detonó en esa Segunda Guerra Mundial está hoy. Caso el cientificismo, ¿no? Para muchas cosas para bien, para muchas otras cosas para mal. Bueno, Diego, dirán del otro lado, ¿y las películas? ¿Qué pasa con las películas? Vamos a hablar de dos películas hoy, porque la idea es que no veamos solamente películas norteamericanas de la meca del Hollywood, sino que en realidad tengamos en estos binomios dos caras de esta moneda, ¿sí? De un lado vamos a tener Casablanca, de 1942, dirigida por Michael Curtiz,
Y del otro lado vamos a tener Roma, ciudad abierta, de Roberto Rossellini. Estados Unidos e Italia. Che, Diego, otra vez la pregunta del otro lado. ¿Qué tiene que ver Casablanca? ¿Qué tiene que ver Roma, ciudad abierta? Digo, ¿qué carajo? Tienen mucho que ver. Mucho. Porque si no nos limitaríamos al cine de propaganda, digamos, ¿no? El Wild We Fight de los norteamericanos y toda la construcción Leni Riefenstahliana de los alemanes, toda la propaganda soviética, y no tendría mucho sentido porque estaríamos hablando, vamos a tocarlo, vamos a hablarlo, pero no tendría mucho sentido porque en definitiva es propaganda y la propaganda es mensaje. Dicho sea de paso, les recomiendo un libro que se llama Propaganda, de un señor llamado Edward Bernays. No se los recomiendo para que le den bola, sino que en realidad se los recomiendo para que entiendan algunas de las lógicas que aún imperan en nuestras sociedades. Es increíble, digamos. Es el manual del manipulador, podríamos decir. Algo por el estilo. Entonces, retrotrayendo, hablaremos de estas dos películas para entender un poco de la lógica, ¿sí?, del cine en esos años, digamos, ¿no? Y qué intentaba reflejar con respecto a la guerra, porque no era solo la propaganda. En Estados Unidos también una buena porción de los artistas fueron a la guerra, ¿sí? Hay una serie muy linda que se llama Five Came Back, producida por Spielberg, en donde nos cuentan la historia de algunos directores que fueron a la guerra, no solo a filmar, sino a combatir. John Huston, John Ford, varios de ellos, que inclusive actores y actrices que fueron a las campañas y a ayudar, algunos inclusive a tener enfrentamientos. Vamos a meternos en el terreno primero de lo norteamericano, ¿sí? La película es de 1942, dirigida por un austrohúngaro que ya había perdido su imperio, podríamos decir, ¿no? Que nació en Hungría. Michael Curtiz, parte de toda esa inmigración que conformó el Hollywood, que es básicamente el momento dorado, ¿sí? De repente aparece con esta película, con Casablanca, ¿sí? Ustedes dirán, uy, el ícono, digamos, ¿no? El ícono del cine clásico. Bueno, tal vez por momentos, yo les diría, la vi varias veces. No voy a decir sobrevalorada, pero porque tiene momentos muy interesantes la película, pero la verdad es que es más el mito que la propia realidad de la película. Pero así todo, tiene un montón de códigos y de elementos que están flotando ahí. Pensemos 1942, ¿no? 1942. Estados Unidos no quería entrar en la Segunda Guerra Mundial. Después de lo que había pasado en la Primera, ¿sí?, la gente no estaba muy de acuerdo. De hecho, perdón que haga esta ramificación otra vez, pero había existido una proto-ONU que se llamó la Liga de las Naciones, que venía tenía un liderazgo norteamericano, que se vio básicamente convertida en un parlamento patético, digamos, ¿no? Nunca pudo accionar con las acciones invasivas como las que les contaba, porque no solo fue Japón, también estuvo Inglaterra también, pero tiempo antes, sino también Alemania, tomando algunos territorios cercanos que estaban prohibidos, porque Alemania estaba cercado luego de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Estados Unidos toma el camino de la aislación, el aislamiento, hasta 1941. ¿Qué sucede en 1941? Pearl Harbor. Pearl Harbor probablemente para los norteamericanos, o inclusive yo les diría hasta 2001, no Odisea del Espacio, sino 2001 en 9/11, fue uno de los sucesos más tétricos dentro de su historia moderna. Básicamente porque fue un ataque sorpresa de los japoneses que los dejó knockout. Y eso hizo que el espíritu norteamericano, ese espíritu patriotero, diga Wild We Fight, ¿no? ¿Por qué tenemos que pelear? Y van a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? De los dos lados, del lado Pacífico y del lado del Atlántico. Entonces, 1942, este año junto con 1941 probablemente sean uno de los momentos más interesantes en producción de grandes películas en Hollywood. Pensemos que sale Viñas de Ira, por ejemplo. Ciudadano Kane. O sea, hay un momento en esos primeros años de la guerra en donde esto de que Hollywood dejó de producir
es bastante falaz. Bastante falaz. Ustedes fíjense como en aproximadamente 2 o 3 años tenemos una cantidad de obras impresionantes, ¿no? Bueno, Viñas diría que en realidad es de 40, pero más o menos en ese tramo, 2 o 3 años, tenemos una cantidad de películas impresionante. Ni hablar de Un año antes 39, Lo que el viento se llevó. Bueno, empiezan a aparecer un montón de cosas, una cantidad de producciones y de películas y largometrajes impresionantes. ¿En qué se enmarca Casablanca? Bueno, básicamente en que el mundo está en guerra, ¿sí? El mundo está bajo el yugo nazi. Los nazis están avanzando por Europa. El primer lugar que toman es Polonia, que es lo que desata finalmente la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí después se mueven a Checoslovaquia. A partir de ahí se mueven hacia el occidente, o sea, la venganza contra Francia. Y toman Francia. Y le ganan a los franceses. Y Francia pasa a ser ocupada. Y en esa Francia ocupada había 2 personas. Un señor llamado Rick Blaine y una señorita llamada Ilsa Lund. Amantes. ¿Sí? Amantes en París, no el París romantizado, el París donde solo nos quedará París, como dice esta película. Rick Blaine con un pasado revolucionario, había peleado contra Franco. A todo esto hay fascismo en España, ¿no? Los republicanos contra el eje de Franco, que duró mucho tiempo más, aunque España después no participó tan directamente de la guerra. Blaine, por un lado, con un pasado revolucionario, ¿sí? Ciertamente descreído y ya creyendo en sí mismo. Y por el otro lado, Ilsa Lund, una sueca. Otro país también que después va a ser completamente... va a estar completamente bajo la bota de los nazis, ¿sí? Toda la zona norte de Europa, lo que se entiende hoy como las repúblicas civilizadas y perfectas, ¿no? De lo cual hay un 50% de verdad y un 50% de mentira. Pero pensemos también como los suecos y creo que en ese momento estaba el rey de Suecia todavía, y que de repente había como cierta alineación con el nazismo. Bueno, estos amantes planean irse. ¿Por qué? Porque llega el nazismo a París. Y cuando llega el nazismo a París, Rick corre peligro y tienen que irse a otro lado a estar juntos, a escaparse del conflicto, podríamos decir. Pero Rick, finalmente, en una estación de tren, junto con su compañero Sam, el pianista, se quedará solo. En una noche de lluvia se quedará solo, nunca más volverá a ver, o él cree que nunca más volverá a ver, a Ilsa Lund. Here, drink up. Es un flashback, porque la película no empieza por ahí. La película empieza en Casablanca. ¿Dónde es Casablanca? Cerca del Peñón de Gibraltar, ¿sí? Cerca de España, digamos, ¿no? En la parte de África, es en una parte del mapa como medio elevadicta ahí en Marruecos. Todavía esa parte era colonia. Todavía había un montón de colonias para esa época. Las hay hoy, imagínense, en 1940 aproximadamente, ¿no? Las grandes potencias, Inglaterra, Francia, los Países Bajos, tenían un montón de colonias en el sudeste asiático, en algunas zonas de África. Los italianos, Mussolini se mete en la guerra también, invadiendo parte de lo que hoy es Sudán. Entonces esta Casablanca, ¿no? Lo que significa también en castellano, ¿no? Casablanca, podría ser casa límpida, casa virgen. ¿Por qué? Porque no ha sido dominada todavía por los nazis. Es parte del gobierno francés, pero es la Francia no ocupada, ¿sí? Es una suerte de entre purgatorio, podríamos decirlo, ¿no? Dentro de la estructura de la película. Porque no está ni en el cielo ni en el infierno. Y en ese purgatorio hay una cantidad de personas, una cantidad de gente varada. Porque Casablanca es el puente para poder escapar a la América. ¿Les suena? La América. Al lugar donde presuntamente tenemos paz. Digo, mucho de nuestra idiosincrasia, ¿sí? En general les diría, ¿no? Sobre todo en Argentina, en Chile, en algunas partes de Brasil, están claramente enraizadas,
ciertas costumbres europeas. Otros países todavía conservan mucho de sus lógicas originarias, podríamos decir. Más allá de que después tengan, obviamente, interrelación y haya un montón de europeísmo, podríamos decir, que se haya sumado en los últimos años. Pero, por ejemplo, la diferencia entre, no es peyorativo, al contrario, entre lo que es Perú, Bolivia, Paraguay, con la Argentina, o con una parte de la Argentina, vamos a ser buenos, con las grandes urbes de la Argentina, es importante, digamos, ¿no? La influencia europea, cómo funcionó. Nosotros tuvimos grandes oleadas inmigratorias a fines del siglo XIX, después en el siglo XX, un montonazo. Entonces Casablanca es ese puente, Casablanca es ese pasaje, es esa salida del infierno y esa presunta entrada a los cielos. O no, o uno puede estar, como en los mitos, vagando en ese purgatorio por toda la eternidad. Rick, este hombre que dijimos que quedó solo junto a su ladero, Sam, que ha quedado solo, ahora tiene un bar que se llama Café Americain, Rick's, en donde van todos, ¿no? Y parece una suerte de bar del infierno ese lugar, porque aparte están todos, los franceses, algunos alemanes, hay gente local, obviamente, y nos encontramos con una cantidad de situaciones que tienen que ver con cómo se maneja ese lugar, ¿no? Podríamos hablar de trampas, de manejos non santos, de tráfico, ilegalidades por doquier. Y así funciona Casablanca. Y Rick es parte de eso. Y es un hombre que tiene poder, podríamos decir, o cierto poder. Hasta que aparecen dos personajes que podríamos decir que son las dos alas de entre el cielo y el infierno, ¿sí? Un ala y un ala. Por un lado, Víctor Laszlo, lo habrán escuchado nombrar 1000 veces. Víctor Laszlo es una suerte de líder internacional de la revolución, digamos, ¿no? Un líder internacional que batalla no solo en su país, Checoslovaquia, sino en otros, contra la ocupación fascista. Y del otro lado tenemos la llegada del mayor Strasser. Perdón, Víctor Laszlo es Paul Henreid, un gran actor, pero además del otro lado, el mayor Strasser, que llega como invitado nazi, que se encontrará con el capitán Renault, otro señor que habrán visto 1000 veces en Casablanca, o por lo menos el icono, ¿no? La imagen de este señor Claude Rains, que es el actor, haciendo de este capitán con el bigotito finito, que habla de una manera todo el tiempo irónica, ¿no? Un personaje interesantísimo, porque no sabemos si está del bien, del mal o dónde, ¿no? Es el acomodaticio. Pero llega el mayor Strasser, llega el mal, llega el nazismo a Casablanca, de la mano de Conrad Veidt. Conrad Veidt era Cesare, ¿sí? El hipnotizado, ¿sí? En El gabinete del Dr. Caligari, una película de la República de Weimar, en 1920. Muy a posteriori, esto que se habla como del expresionismo alemán, película de Robert Wiene, muy ahí pegadito a la finalización de la Primera Guerra Mundial, que también fue el hombre que ríe, Conrad Veidt. Entonces, de repente, tenemos en el estado de situación, pensemos lo extra película, Humphrey Bogart, ¿sí? Ícono del cine norteamericano de esa época. Conrad Veidt, le podría decir la imagen de la ya perdida República de Weimar, o de una forma de hacer cine en Alemania, que se cobró unas cuantas víctimas, entre ellas Fritz Lang, que terminó en Estados Unidos haciendo gran cine. Y tenemos a la sueca, a Ingrid Bergman, la mujer de Víctor Laszlo. Ustedes dirán, ¿cómo de Víctor Laszlo? ¿No era la amante de Rick? ¿De Richard, como le dice ella? Sí, pero no. Porque con la llegada de Víctor Laszlo no solo está la aparición de la resistencia, ¿sí?, en Casablanca, sino que para Rick está el regreso a eso que les conté al principio. El regreso de un amor perdido, de probablemente el amor idílico para Rick Blaine, un hombre que podía haber encontrado el confort de la mano de una mujer tan bella como Ilsa Lund. ¿De qué va entonces Casablanca? De las tensiones políticas. ¿Es una película de amor? Es una película de amor. Pero todo el tiempo encontramos, durante la película,
una tensión muy fuerte con la idea, voy a jugar con un título, ¿no? De la gran evasión, de poder salir de ese purgatorio, de poder escaparle a la monstruosidad, a ese monstruo grande que pisa fuerte, como decía León Gieco, que es la guerra, y poder reconstruirse. Y en el medio del amor, y en el medio Víctor Laszlo, ¿no? El marido del Salón, y en el medio los nazis, que se lo quieren llevar puesto. Pero las reglas, usted dirá, bueno, van, lo matan. Las reglas las pone el gobierno, el presunto gobierno de Casablanca, que está en campo a partir del capitán Renault. Yo antes le decía que era más el mito de Casablanca que Casablanca en sí misma. Tiene momentos increíbles, ¿sí? Increíbles. ¿Quieren escuchar uno? Lo voy a dejar en inglés, ¿sí? Porque vamos a escucharlo a Bogart en el momento que se acaba de encontrar nuevamente con Il Salón, mientras vuelve a sonar probablemente una de las canciones más reproducidas de la historia del cine, o una de las bandas sonoras más recordadas, y donde él básicamente le dice, piensa y recuerda lo que sucedió en aquella. Vean, como digo, hay algo en Casablanca que tiene que ver con los recursos formales, que son raros, digamos, ¿no? Porque en realidad Casablanca es un objeto para estudiar, lo estamos poniendo en un lugar horrible, pero un objeto para estudiar un montón de herramientas del cine, ¿no? Por ejemplo, el leitmotiv. Hay dos en la película, La Marsellesa y As Time Goes By. Max Steiner, otro inmigrante, es el que compuso la banda sonora de Casablanca, tomando esa canción, As Time Goes By, y La Marsellesa, y dando a entender un poco, a cada tanto, ¿no? O sea, proponiendo cada tanto con variaciones esas dos piezas, digamos, ¿no? Incorporándola dentro de lo que es la música extradiegética. Entonces cada tanto, cuando hay una situación compleja o una situación triste, aparecen algunas notas de As Time Goes By mezcladas con la orquestal, o viceversa en algún momento más heroico con La Marsellesa, digamos, ¿no? La historia tiene un final feliz, ¿no? Digo, hay varias escenas icónicas. Una de las más icónicas es la que les contaba antes, que es este Rick en la penumbra, en la madrugada de Casablanca, bebiendo nuevamente, ¿no? Porque Rick tiene el control, o tenía el control hasta que llegó Il Salón. También se preguntan, ¿y cuál es el conflicto de Casablanca? ¿Qué tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial? Bueno, están acá, están los actantes ahí. Hay unas cartas de tránsito. Esas cartas de tránsito las trae un señor que es una especie de traficante, se llama Ugarte, interpretado por Peter Lorre, que van a hacer la disputa. Porque estaban en manos de otras personas, unos alemanes que se te habían fugado. Este señor las tiene, después termina muerto y caen en manos del menos indicado, que es Rick. Y Rick va a tratar de utilizar su poder y de ver qué hacer con esas dos cartas firmadas por De Gaulle, ¿sí? el líder de la presunta resistencia francesa y de la guerra contra los alemanes, para poder escapar, ¿no? Estas cartas de escape. Y ese poder va a terminar llevándolo a tomar una decisión heroica, digamos, ¿no? Él que se había escapado del enfrentar al mundo, del tratar de que las cosas sean un poquito más justas, de estar en contra de los fascistas, de estar en contra de los movimientos totalitarios, pongámoslo así. Y que ahora se había escapado y se había convertido en un ser individualista, cada vez más pensando en él y que no le importaba un carajo a nadie, porque si también tiene una característica Casablanca como espacio ficticio, es que a nadie le importa nadie, ¿no? Y Rick es como una de esas expresiones, y con la vuelta del Salón, con la aparición de Víctor Laszlo, que es, en realidad, esto es como una Eva y dos Adanes, ¿no? Pero, con la aparición de ella, él va a tener que tomar una decisión. ¿Qué hacer? Los nazis ya están en Casablanca, ¿sí? Strasser quiere matarlo, o en su defecto hacer algo con Víctor Laszlo. ¿Qué hacer? ¿Escaparse con Ilsa? Que le dice que realmente lo ama, pero que bueno, que estuvieron en el lugar y en el momento en el momento y en el lugar equivocado cuando fueron amantes, porque ella se creía viuda pero no lo era.
¿Qué hacer? ¿Qué hace Rick en el medio de esta guerra? ¿Te la jugás? ¿Te escapás? ¿Te escapás con la rubia? ¿O te la jugás en serio? Y a todo esto el Capitán Renault, que un día está para el lado de Vichy. Vichy es... Hay un momento de un gesto casi de propaganda, digamos, en la película, casi al final, que es medio patético. Pero bueno, está... Vichy es como es una suerte de aliado de los nazis dentro de Francia, digamos, ¿no? Va a ser el monigote de los alemanes, y que va a regular un poco lo que es el Estado francés, podemos decir, y del otro lado está De Gaulle. Este señor que está de un lado, del otro, es acomodaticio. Inclusive nos damos cuenta que tiene un costado perversísimo, porque hay toda una historia con una pareja de húngaros en donde este señor, lo voy a decir así bien en criollo, este señor Renault coge con la chica de la pareja para poder habilitarles unas tarjetas de tránsito. Entonces aprovecha de su poder, ¿no? Y esta chica está muy avergonzada, una chica muy joven, y Rick con Víctor Laszlo. Y es el comienzo de una hermosa amistad, como dice la frase, ¿no? ¿Por qué? Porque Renault también se la juega. En esa situación final en el aeropuerto con las tarjetas de tránsito para, en realidad primero para Rick y para Ilsa, termina siendo 2 tarjetas de tránsito para Ilsa y para Laszlo. Y Rick se la tiene que jugar. Y cuando llega Strasser, que llega completamente enloquecido porque se está por escapar el líder más importante de la resistencia europea, Rick le pega un tiro. Y Renault, que lo tendría que meter preso, se hace el sonso y le dice, bueno, ahora pasamos los dos a la clandestinidad, ¿no? Y se ganan el cielo, podríamos decir, porque al final van caminando por la pista, y en esa pista justamente hay neblina y algunas lucecitas. Se ganaron el cielo sin la necesidad de 2 pasajes, sin la necesidad de escapar. Vamos a escuchar un poco de música de Casablanca, señoras y señores, dedicado a Pascualito, que seguro nos está escuchando del otro lado, según pasan los años. As time goes by. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The
welcome lovers as time goes by.